34 millones de cirugías. Cirugías mayores, menores, cirugías selectivas, cirugías de emergencias. Y en todos estos tipos de procedimientos se utiliza la anestesia. Sin la anestesia no se podría realizar estos procedimientos. Llámese una apendicectomía laparoscópica, una cesárea, una colecistectomía laparoscópica, una simple sutura, una anastomosis y el manejo del dolor, que también es importante. Entonces, gracias a la anestesia podemos desarrollar este abanico de procedimientos. Cualquier pregunta, por favor, me hacen saber. Durante el COVID, la anestesia y los anestesiólogos jugaron un papel importante, tanto en las áreas de UTI, en el manejo de los ventiladores, en el manejo de vías aéreas. Entonces, gracias a la anestesia y a los anestesiólogos se pudo combatir una parte del COVID. ¿Se ve la diapositiva, doctores? Sí se ve, ¿Se ve doctor. Ya. Este es un paciente que ingresó al área de COVID en ese momento cuando había Esta es la placa de una. El paciente viene por un cuadro obstructivo. ¿Sí? ¿Ven la imagen de la placa, doctores? ¿Sí? Doctor. ¿Qué les parece? Sí, ¿Qué doctor. les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué imagen les parece? Tiene una imagen de grano de café, como la figura. Este paciente vino por un cuadro obstructivo, una obstrucción intestinal baja. Entonces, de la característica de la obstrucción baja, llámese en nuestro medio los vólvulos, tiene la forma de grano de café, igual que el café, así la imagen. Entonces, este paciente ingresó, y la característica de este paciente es que tenía COVID, el paciente tenía COVID. Entonces, se está realizando el procedimiento, está el anestesiólogo con la residente, están en la parte final del anestesio, están al final de la anestesia, van a retirar el tubo. La anestesia tiene tres pasos importantes: la parte de inducción, la parte de mantenimiento y la parte de recuperación o de emergencia, en la cual se realiza el destete o retiro del tubo endotraqueal. Entonces está mirando su máquina la doctora y va a proceder a retirar el tubo endotraqueal. Que gracias al tubo endotraqueal entre el oxígeno y la anestesia, en este caso, inhalatoria. Ya retiró el tubo endotraqueal por donde ingresaba la anestesia. Comienza a aspirar al paciente, sobre todo para mejorar la ventilación, para evitar cuadros de obstrucción de vías respiratorias altas. Pero así era más o menos todo el equipaje que entraban los anestesiólogos para hacer el procedimiento. Ellos estaban expuestos en gran cantidad al contagio por el COVID porque están manejando vías aéreas. Entonces, el asistente está haciendo una maniobra de tracción mandibular para una mejor respiración y para evitar la obstrucción de las vías aéreas. ¿Podríamos decir que... ¿Doctora? ¿Doctora? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Doctores? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Doctores? ¿Alguna pregunta? ¿Doctores? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Doctor. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? Por favor, si hay alguna pregunta, gustoso, por favor. Entonces, este es un video no editado en la cual se ve la acción de los anestesiólogos durante los pacientes con COVID. En este paciente que vino con un vólvulo de simoides. Muy bien. Algo de historia para más o menos enterarnos de cómo es. Los primeros que descubrieron primero se utilizó varios tipos de
de anestésicos inhalatorios. Fue el éter, en este caso, el óxido nitroso, pero en 1846 un odontólogo es el que impulsó en el hospital de Massachusetts en Boston, dio anestesia para que se realice una cirugía a nivel del cuello, para el cual utilizó el éter. Fue el odontólogo William Morton. Posteriormente, en Inglaterra, el doctor James Simpson utilizaba el cloroformo para atender a las pacientes que estaban en trabajo de parto, para ayudar, para disminuir el dolor. En el Perú, el primer médico que utilizó la anestesia fue en 1847, fue el doctor Juan Sandoval Bravo, y un paciente que tenía una fractura de húmero. Ya posteriormente, en la actualidad se utilizó el alotano y actualmente se utiliza el sevoflurano. Ya. ¿Qué tipo de anestesia tenemos? Tenemos la anestesia general. Más adelante vamos a mencionar cuándo se utiliza la anestesia general. Y después tenemos la anestesia regional. La anestesia regional puede ser neuroaxial, local o que se utiliza para bloqueos de plexos nerviosos. Entonces, esto sería la clasificación. Conocemos a la anestesia general y anestesia regional. La regional se divide en anestesia neuroaxial, local y de bloqueo de plexos nerviosos. En cuanto a la anestesia general va a ser un procedimiento reversible en la cual va a haber un bloqueo sensitivo del dolor, sobre todo del dolor en una primera instancia. Va a haber bloqueo motor, va a haber un bloqueo de los neurovegetativos, de los reflejos, va a haber un cuadro de hipnosis, en la cual el paciente va a perder el conocimiento, va a tener sueño, y al mismo tiempo va a haber un bloqueo mental, va a haber una amnesia anterógrada, en la cual el paciente no va a recordar desde el momento que se le coloca la anestesia hasta que despierta. Entonces, estas son las 5 características que tiene la anestesia general: bloqueo sensitivo, dolor, bloqueo motor, movimiento, bloqueo neurovegetativo, reflejos, hipnosis, tendencia al sueño y pérdida de conocimiento. Y el bloqueo mental, sobre todo la amnesia retrógrada. El paciente se va a olvidar, no va a recordar desde el momento que le colocan en la anestesia hasta que despierta. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, por favor? Ya. Indicaciones de la anestesia general. Tenemos, sobre todo en procedimientos quirúrgicos, en pacientes lactantes, niños pequeños, llámese CEP, tomografías, resonancias. Después también en laparotomías y laparoscopías, en la cual se realizan cirugías extensas y complejas. En pacientes que tienen negativa para hacer anestesia regional, en pacientes que tengan algún tipo de problema mental, en pacientes que tengan trastornos de coagulación y sobre todo en pacientes que tengan alergia a anestésicos locales. Entonces, estas serían las indicaciones para utilizar anestesia general. Tipos de anestesia general: tenemos la inhalatoria, solamente inhalatoria, llamada también BIMA, en la cual no se utiliza otro tipo de anestesia solo inhalatoria, alotano, ceborane, sevoflurano. El endovenoso total, o llamado también TIVA, en la cual se utiliza tiopental, fenobarbital, midazolam. Otro tipo de anestesia tenemos la anestesia balanceada, en la cual se utiliza tanto la inhalatoria como la endovenosa. Es la que más se usa, la más frecuente. La anestesia combinada, en la cual se utiliza la anestesia general más la anestesia regional, sobre todo en pacientes que tienen problemas oncológicos, porque a través de la anestesia regional se va a manejar el dolor postoperatorio.
Entonces tenemos tipo de anestesia: anestesia inhalatoria, anestesia endovenosa. Tenemos la combinación de los dos, que se llama anestesia balanceada. La anestesia combinada, que viene a ser una anestesia general más una anestesia regional, sobre todo para el manejo postoperatorio a través de un catéter epidural. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Doctores, ¿todo claro? Doctor, una Sí, consulta. doctor. ¿Por qué estaría indicada la anestesia general? Mencionó en trastornos de la coagulación. Sí. Sobre todo es que para el manejo, la anestesia general permite un manejo hemodinámico. Como el paciente, vamos a controlar la vía aérea, vamos a manejar fluidos, vamos a manejar la presión. Entonces, en todo paciente que viene chocado, en todo paciente en la cual hay un shock, por ejemplo, cuando veamos shock hemorrágico, shock séptico, en pacientes que hay trastorno de coagulación, en estos pacientes el mejor manejo es el manejo con anestesia general, porque tú puedes manejar su medio interno. Puedes pasarle sangre, puedes pasarle plaquetas, puedes ver cómo está la presión, cómo está la frecuencia respiratoria. Entonces, el manejo es adecuado en base a la máquina y a la fluidoterapia y los hemoderivados, a diferencia de la anestesia regional, sobre todo para manejar el medio interno del paciente. Por eso la anestesia general es la indicada. Gracias, doctor. Ya. En pacientes, por ejemplo, en pacientes en cesáreas de emergencia, en la cual hay peligro de muerte del paciente, en la cual hay compromiso del paciente, la paciente está chocada, está séptica, recomiendan anestesia general. Normalmente las cesáreas son con anestesia epidural o anestesia neuroaxial, pero a veces cuando está chocada, comprometida, a veces es necesario utilizar anestesia general. En niños que no colaboran mucho, sobre todo en lactantes, en niños pequeños, también es indicado la anestesia general. En pacientes psiquiátricos, en pacientes esquizofrénicos, en estos pacientes también, al no colaborar con el procedimiento, mejor es dormir, entubarlo y que la máquina de anestesia lo maneje todo. En cáncer gástricos, en cáncer de páncreas, en cáncer de colon, también, como son cirugías extensas también y complejas, se indica la anestesia general. En cuanto a la anestesia balanceada, es la que más se utiliza, en la cual combina la endovenosa con la inhalatoria. Y como le decía, sobre todo en pacientes oncológicos, en la cual el dolor prima, la anestesia combinada es parte del tratamiento para el postoperatorio. Como veamos más adelante, vamos a ver, el dolor es una de las causas de las complicaciones, el manejo en el postoperatorio, que es el más delicado, porque la mayoría de los pacientes se quejan del dolor. Por ejemplo, en la imagen se ve un catéter epidural. Terminó la cirugía y a través de esto se va a pasar morfina, petidina, tramadol para el manejo adecuado del dolor, sobre todo en pacientes oncológicos, en el cual el dolor es extremo, 10/10 o 3/3, ¿eh? Importante. Repito, disculpen. Ya. Los componentes de la anestesia: tenemos un componente analgésico en cuanto a los fármacos, un componente para producir la hipnosis y un componente para producir relajamiento muscular. Los analgésicos que más se utilizan son los opioides mayores, llámese morfina, fentanilo, los más, por el grado de acción que producen, son los más utilizados. Pero el problema de estos medicamentos son que producen dependencia. Y en algunos casos, si no se maneja, pueden producir depresión respiratoria. Pero para el dolor son los mejores medicamentos.
los opioides, pero producen dependencia y pueden producir depresión respiratoria. De los opioides, los que se utilizan en la práctica ambulatoria, tenemos el tramadol y la codeína. El fentanilo, la morfina, mayormente estos medicamentos son con receta especial, entonces hay que tener mucho cuidado. En cuanto a los medicamentos que producen hipnosis, pérdida de la conciencia, tenemos a los de tipo inhalatorios y endovenosos. En cuanto a los inhalatorios, tenemos el sevoflurano, el más utilizado, isoflurano. El alotano ya no se utiliza mucho por los efectos adversos. Hasta hace 30, 40 años se utilizaba el alotano, pero producía hipertermia maligna, sobre todo en niños. Entonces, actualmente lo que más se utiliza es el sevoflurano, isoflurano. Estos serían los anestésicos inhalatorios. En cuanto a los anestésicos endovenosos, tenemos el barbitúricos como el tiopental, benzodiazepinas como el midazolam, ketamina y propofol. Serían los endovenosos, medicamentos endovenosos, y los inhalatorios serían sevoflurano y isoflurano. Estos van a poder producir tendencia al sueño, pérdida de conciencia e hipnosis. Y los relajantes musculares que permiten la intubación y sobre todo permiten en cirugías de abdomen relajar el músculo, tenemos dos tipos, los no despolarizantes y los despolarizantes. Los que más se utilizan son los no despolarizantes, que actúan a nivel de la unión sináptica. Tenemos el bicuronio y el rocuronio. Y los despolarizantes ya no utilizan por sus efectos adversos. El succinilcolina, por ejemplo, en este caso es poco lo que se utiliza. Más que todo se utilizan los despolarizantes. Entonces, los componentes en una anestesia tenemos dos componentes importantes. Los analgésicos con los opioides mayores, llámese fentanilo y morfina. Los medicamentos que producen hipnosis, en este caso inhalatorio, sevoflurano, isoflurano, endovenoso barbitúrico como el tiopental, benzodiazepinas como el midazolam, y los relajantes musculares que actúan sobre la musculatura estriada, tenemos relajantes musculares no despolarizantes, llámese becuronio y rocuronio. Estos serían los tres pilares de medicamentos que se utilizan en la anestesia general. Ya. ¿Se ve la diapositiva, doctores? ¿Doctores? ¿Doctores? Sí se ve. ¿Sí? Ya. Es un paciente que está siendo entubado en sala de operaciones. Ya está el asistente, está la residente, está procediendo a entubar al paciente. Después de colocar ya sus anestésicos, analgésicos, ya se entubó al paciente. Es para una cirugía mayor. El tubo endotraqueal, se fija el tubo endotraqueal. Posteriormente se conecta el tubo endotraqueal a la máquina de ventilación. En el puntero se señala cómo están los parámetros. El paciente que se va a hacer una cirugía mayor, está anestesiado. Esto sería un ejemplo de anestesia general. La doctora va a proceder a fijar el tubo. Está fijando el tubo endotraqueal para realizarse la cirugía. Fija con esparadrapo el tubo. Van a poner un tubo de mayo también para que no muerda el tubo endotraqueal y se pueda realizar la cirugía.
Muy bien. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, doctores? Doctores, ¿alguna pregunta? Doctores, doctores, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, doctores? Doctores. Ya. La anestesia y tiempos quirúrgicos. Tenemos un tiempo preoperatorio, un tiempo intraoperatorio y un tiempo posoperatorio. En el tiempo preoperatorio es importante para evaluación y para prevenir los eventos adversos, una evaluación adecuada. Entonces, a partir de ahí, la Organización Mundial de Salud ha creado un checklist para la verificación verificación de cirugía segura, para evitar eventos adversos o eventos centinelas, sobre todo en el preoperatorio, en el intraoperatorio y en el posoperatorio. Vamos a hablar de cada uno de ellos. En el preoperatorio es importante la evaluación clínica, ver los exámenes que tenga el paciente, ver cómo está el grupo sanguíneo, qué grupo es el paciente, ver su AGA, ver su perfil de coagulación, cómo es la glucosa, cómo es la urea, creatinina. Son valores importantes para decidir. Si el paciente está en ayuno, es importante, especialmente si el paciente ha comido y es una cirugía electiva, se sugiere por lo menos un ayuno de 8 horas. Si es una comida ligera, 6 horas. Si son líquidos no claros, también 6 horas. Si son líquidos claros, se recomienda más o menos un ayuno de 2 horas. Y es importante que el paciente tome su medicamento previo a la cirugía. Es recomendable 2 horas antes. Si es hipertenso, si es diabético, que tome su medicamento adecuado. En caso de aspirina, es recomendable suspender la aspirina, sobre todo por los trastornos de coagulación. En el preoperatorio también es importante planificar y ver qué tipo de anestesia. Si utilizamos una anestesia general, una anestesia regional. Vamos a ver también en el preoperatorio la clasificación de Malampati, que es una pregunta que siempre viene en los exámenes de recientado, como en la apertura vocal, ver el consentimiento informado y la clasificación de ASA, para ver cómo va en el posoperatorio. Ya. La clasificación de Malampati es importante porque nos permite ver si en algún momento esta intubación va a ser difícil. Entonces, de acuerdo a la apertura y a la evaluación de la úvula, del paladar blando, se va a poder clasificar el tipo de, ver si es una intubación difícil. Cuando hablamos de tipo 1, vamos a poder evaluar el paladar blando, las fauces, la úvula, los pilares. Cuando es tipo 2, vamos a poder evaluar paladar blando, fauces y la úvula. En cambio, el tipo 3 y el tipo 4 nos hablan de una intubación difícil. En esto hay que tener más cuidado durante la intubación, porque no se va a poder evaluar la orofaringe. Otra evaluación también importante para ver si es complicado la intubación, es la escala de evaluación o la regla de 3-3-2, en la cual vemos la apertura oral o bucal entre los incisivos, en la cual tienen que entrar nuestros 3 dedos, de preferencia comparar con los dedos del paciente. Al mismo tiempo, hay que ver que haya 3 dedos entre la punta del mentón y el hueso yoides. Y 2 dedos entre el hueso yoides y el cartílago tiroides. Esta es otra forma de evaluar para descartar
algún tipo de dificultad al momento de entubar. Otras escalas que nos ayudan para ver si es una vía aérea difícil son la distancia tiro-mentoniana. Es la relación entre el mentón y el cartílago tiroides, que debe ser mayor de 6 centímetros, 6 a 6.5, 6,5. Otra escala importante para evaluar dificultad en la vía aérea, para valorar, es la distancia entre el esternón y el mentón, que debe estar mayor de 13 centímetros, entre el mentón y el esternón. Son algunos parámetros o escalas que permiten ver si la vía aérea va a ser difícil de entubar. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, doctores? ¿Doctores? ¿Alguna pregunta? ¿Doctores? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, factores de riesgo comunes para intubación. Una intubación difícil previa, la apertura vocal que sea menor de 3 dedos, un malampati que sea de clasificación 3 o 4, la distancia entre el mentón y el cartílago tiroides menor a 6, la distancia entre el esternón y el mentón sea menor de 12, limitación en el movimiento del cuello, hay una protrusión mandibular limitada y al mismo tiempo un cuello grueso, en la cual la circunferencia sea mayor de 40 centímetros. Son algunos factores que van a hablar sobre una intubación difícil. Es importante, entonces, toda esta evaluación se anota en una hoja previa a la cirugía. Otro dato importante es tener un consentimiento informado sobre la cirugía y el tipo de anestesia que se va a hacer al paciente. Otro dato importante es la evaluación prequirúrgica. En esta evaluación se utiliza la famosa clasificación ASA. Esto nos permite evaluar sobre el riesgo de morbilidad y mortalidad, sobre todo en los factores que pueda tener el paciente. Si el paciente tiene algún tipo de algún problema cardíaco, algún problema respiratorio, si hay aumento del índice de masa corporal, si el paciente se hace hemodiálisis o si el paciente es una paciente gestante. Entonces, al aumentar la ASA y al aumentar el tipo de riesgo quirúrgico, la mortalidad también va a aumentar. Entonces, son factores que van a ver el riesgo de que el paciente se comprometa, tanto a nivel de morbilidad y mortalidad. Entonces, acá tenemos el famoso ASA. Una pregunta que siempre viene en el examen de residentado, el examen de técnicas quirúrgicas, ¿sí? Entonces, acá se clasifica tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5 y tipo 6. El tipo 1 es la clasificación del paciente, es un paciente sano, no fuma y esporádicamente consume alcohol. Esto sería un paciente ASA 1. El paciente ASA 2 sería un paciente con una enfermedad sistémica leve o moderada, compensada, que no limita la actividad diaria de este paciente. Es un paciente diabético, un paciente hipertenso, pero bien controlado. Una enfermedad respiratoria leve, un asma leve, una paciente gestante, un paciente que tiene una obesidad, un índice de masa, obesidad en la cual el índice de masa corporal va entre 30 y 40. Un paciente que es bebedor social, también considerado en este paciente con escala tipo 2, ASA 2.
serían las características de un paciente con ASA 2. Los pacientes con ASA 3 son los pacientes con enfermedad sistémica severa, que limita su actividad diaria. Pacientes con EPOC, problemas respiratorios crónicos, pacientes con hipertensión y diabetes no controlada, pacientes que tienen obesidad mórbida, en la cual su índice de masa corporal es mayor de 40, hepatitis aguda, antecedentes de un infarto miocardio agudo, un antecedente de accidente cerebrovascular, o un accidente disquémico transitorio. Entonces, esto sería un paciente ASA 3. ASA 4, en la cual el paciente con enfermedad sistémica severa es una amenaza constante para la vida. Este tipo de paciente es un paciente con insuficiencia renal crónica que no se somete a diálisis. Un paciente que en los últimos 3 meses ha tenido un problema de insuficiencia congestiva, un problema de un ACV, un problema de un accidente isquémico transitorio, un cuadro séptico. Entonces, todos estos cuadros estarían encajando en un paciente con ASA 4, en la cual la mortalidad va a aumentar. La mortalidad rodea el 25%. ASA 5 es un paciente moribundo que no se espera una sobrevida sin la operación. Es necesario hacer la cirugía, si no el paciente se muere. Y la mortalidad rodea más o menos el 51%. Hablamos de aneurisma de aorta, hablamos de traumatismo masivo, hemorragias intracraneales, una isquemia mesentérica con una patología cardíaca, una disfunción orgánica y sistémica. Esto sería un paciente con ASA 5, disculpe. Y un paciente con ASA 6 es un paciente en la cual hay muerte cerebral. Y este paciente es un paciente que se declara como donante. Entonces, una pregunta clásica es la que siempre viene en los exámenes, es la clasificación de ASA. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? ¿Alguna duda, doctores? ¿Alguna pregunta, doctores? Todo está claro, doctor. Ya. Esto de acá son preguntas clásicas que siempre vienen en los exámenes de MIR, exámenes de residentado, ¿sí? Y en el examen que posiblemente vengan preguntas en el de técnicas quirúrgicas, ¿sí? Por decirle, una gestante de 38 semanas, ¿qué tipo de ASA es? Ya ustedes tendrían que marcar ASA 1, ASA 2, ASA 3. Sí, es importante para ver el pronóstico. Muy bien. En cuanto al riesgo respiratorio, hay factores propios del paciente y propios de la cirugía. Entonces, en todo paciente que se va a realizar un procedimiento, es recomendable pedirle, sobre todo en cirugías mayores, una placa de tórax para ver algún tipo de neumopatía y en algunos casos hacer estudios de espirómetro, sobre todo en pacientes que tengan antecedentes de tuberculosis, pacientes EPOC. En ellos es recomendable hacer estudios de espirómetro. Ahora, ¿qué factores se relacionan con el paciente? La edad, afecciones pulmonares obstructivas, un EPOC, asma, si el paciente fuma, el estado general del paciente. Importante el índice de masa corporal, si hay algún tipo de apnea obstructiva del sueño, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca, infecciones respiratorias altas en estos últimos 3 meses y factores metabólicos y nutricionales, llámese anemia, albúminas, sobre todo la hemoglobina, es importante porque nos permite transportar oxígeno. Estos serían los factores relacionados con el paciente. Hay otros factores también importantes en cuanto al riesgo pulmonar, riesgo respiratorio, son relacionados con el procedimiento, el sitio operatorio,
en qué tipo, dónde va a ser, si va a ser a nivel del tórax, abdomen, la duración de la cirugía, el tipo de anestesia, si es anestesia general, regional, y el bloqueo, si en el bloqueo neuromuscular se va a comprometer el diafragma. Entonces, serían algunos factores que van a tener mucho que ver con el riesgo y sobre todo con la morbilidad y mortalidad del paciente. Dentro del riesgo neumológico hay un riesgo de índice de Ariscat, es importante, en la cual toma ciertos factores y da un puntaje. Entonces, de acuerdo al puntaje, va a ser un riesgo bajo, un riesgo moderado o un riesgo alto. Si está por encima de 45, estamos hablando de un riesgo alto. Este paciente, o sea, las complicaciones que va a tener en el postoperatorio. Posiblemente este paciente va a necesitar un ventilador mecánico o va a terminar en UTI, va a terminar en cuidados intensivos. ¿Cuáles son estos factores? Primero, la edad. Menores de 50 años, un puntaje de 0. Entre 51 años y 80 años, 3 puntos. Mayor de 80, 16 puntos. Entonces, va sumándose. El grado de saturación, que es importante en el preoperatorio. Se solicita un AGA o un pulsosímetro y se ve cuánto está saturando. Y de acuerdo a la saturación, va a tener un puntaje. Si ha tenido infecciones respiratorias, si ha tenido una neumonía previa en los últimos 30 días o durante el mes anterior al procedimiento. Si hay anemia también, esto tiene que ver mucho con la parte nutricional, es importante. Si hay anemia, va a tener un puntaje de 11. Como le decía, es importante para el transporte de oxígeno. En todo caso, si es menor, es recomendable transfundir paquete globular a estos pacientes. El tipo de incisión, si es periférica, es a nivel de las extremidades, si es en abdomen superior o es intratorácica. La duración de la cirugía también tiene un puntaje. Cuanto mayor duración tiene la cirugía, el pronóstico y el riesgo es mayor. Y si es de emergencia, también. Entonces, una vez que tiene un puntaje, ya catalogamos riesgo bajo, 26, en promedio 26 puntos, de 26 a 44 puntos, riesgo moderado, y riesgo alto mayor de 45 puntos. Estos son criterios que nos ayudan a ver el pronóstico del paciente en el postoperatorio. Otro índice de insuficiencia respiratoria es el índice de Arbuckle, en la cual también ve el tipo de cirugía, pone un puntaje, si es un aneurisma aórtico, si es una cirugía de tórax, si es una cirugía a nivel del cerebro, es abdominal, si es a nivel del cuello también es importante. Lesiones a nivel del cuello tienen que ver mucho que ver con las vías respiratorias. Entonces, dependiendo del tipo de cirugía, también nos habla de compromiso, del pronóstico. Entonces, si el paciente tiene compromiso a nivel del cuello, va a tener un puntaje. Si la cirugía es de emergencia, también otro puntaje. ¿Cuánto tenemos de albúminas? Que es importante, sobre todo lo que son proteínas. ¿Cuánto está el valor del nitrógeno? El estado funcional, ¿cómo viene el paciente? Si el paciente es dependiente, el paciente es mayor, es independiente. Antecedentes de enfermedades crónicas, llámese EPOC, asma, la edad del paciente. Entonces, todo esto va a dar un puntaje. Y de acuerdo al puntaje, vamos a hablar de un porcentaje de insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, si el paciente tiene 11, estamos hablando de un porcentaje de insuficiencia respiratoria que va más o menos del 1,8%, que es una clase 2. Entonces, todos estos índices nos ayudan para ver pronóstico del paciente. Si va a necesitar un tipo de ventilador, si el paciente va a pasar a UTI, a cuidados intermedios, de acuerdo al puntaje. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, doctores?
¿Todo claro? Doctores, ¿todo Sí, claro? doctor, todo claro. Muy bien, gracias, doctor. Una de las características en los pacientes posoperados es el manejo del dolor. Un estudio que se realizó acá en el servicio de cirugía gastrointestinal, se veía que la incidencia del dolor en las 24 horas, durante las 24 horas postquirúrgicas, venía a ser el 88%. Y siendo leve, un 80% referían los pacientes y moderado, 19%. Entonces, el grado de satisfacción, aparte del procedimiento, es también el manejo del dolor. Entonces, es importante que en el postoperatorio manejemos el dolor para que el paciente se sienta más cómodo. Entonces, en este caso podemos utilizar opioides, podemos utilizar AINES, sobre todo vía parenteral entre el primer, segundo y tercer día, dependiendo de la cirugía. Si en caso hay dolor y fiebre, podemos utilizar metamizol y paracetamol. También es importante el manejo de las náuseas, vómitos y el antibiótico de acuerdo si es profiláctico o terapéutico. Pero sobre todo en el postoperatorio es importante el manejo del dolor. En este cuadrito tenemos los opioides más utilizados. Como les mencionaba, a nivel ambulatorio tenemos dos tipos de opioides que se utilizan con mayor frecuencia. Llámese tramadol, llámese codeína. El tramadol viene tanto en vía oral, endovenoso y intramuscular. La presentación viene de 50 miligramos, viene de 100 miligramos en ampollas y de 50 miligramos en tabletas. Se puede dar de 50 miligramos cada 8 horas, dosis máximas de 400 miligramos, y el tramadol para el dolor es el mejor medicamento. En especial para dolores intensos. 3/3. La codeína también se puede utilizar como analgésico. La codeína se utiliza mayormente para la tos seca, pero en caso que no tengamos tramadol y tenemos un dolor exquisito, podemos utilizar la codeína. Viene presentaciones de 30 miligramos en jarabe, viene 30 miligramos en tabletas y 60 miligramos en ampollas. Se puede indicar de 30 a 60 miligramos cada 8 horas. Estos medicamentos sobre todo producen náuseas, vómitos y producen un poco de depresión respiratoria. Hay que tener mucho cuidado. Sobre todo las náuseas y vómitos son las características más importantes de estos opioides. Otro grupo importante en el manejo del dolor son los AINES. En este grupo tenemos, y antes de eso tenemos otro grupo que no son AINES, que son el paracetamol y el metamizol. Estos dos medicamentos son analgésicos y antipiréticos. Ambos vienen vía oral, intramuscular y endovenoso. Entonces, estos serían los medicamentos que se podría utilizar para el dolor y para la fiebre. Si el paciente tiene dolor y fiebre, el paracetamol y el metamizol serían los medicamentos ideales. Tenemos otro gran grupo que son los AINES, sobre todo se utiliza cuando hay dolor e inflamación. Hay dos medicamentos de este grupo que se pueden utilizar para la fiebre y que se puede utilizar para el dolor, para la fiebre y para la inflamación. El famoso ibuprofeno y el acetil salicílico, la famosa aspirina. Entonces, estos medicamentos vienen solamente vía oral, sirven como analgésicos, sirven como antiinflamatorios y antipiréticos. En cambio, los demás AINES son analgésicos y antiinflamatorios. Llámese naproxeno, diclofenaco, ketorolaco y ketoprofeno. ¿Alguna pregunta sobre este cuadro, doctores? ¿Alguna duda? ¿Doctores?
¿Alguna pregunta, doctores, sobre el cuadro? Está claro, doctor. ¿Sí? Entonces, estos medicamentos tienen la función de ser analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos. Lo que más utilizamos en los centros de salud son el paracetamol y se puede utilizar como analgésico y antipirético. Si este paracetamol no responde, el segundo paso sería el metamizol, nombre comercial Antalgina. ¿Ya? Entonces, los dos primeros serían para el dolor y para la fiebre. Nombre comercial del paracetamol tenemos el Panadol. No se olviden, viene de 500 miligramos a 1 gramo. Se puede aplicar cada 6 horas. Puede ser vía oral o endovenoso. Hay que tener mucho cuidado porque es hepatotóxico. Máximo 3 gramos se recomienda. El metamizol puede ser utilizado en caso que el paracetamol no responda, sobre todo para la fiebre. Se puede utilizar también de 500 miligramos a 1 gramo cada 8 horas. Viene vía oral, intramuscular y endovenosa. Hay que tener mucho cuidado con los efectos anafilácticos. En niños podemos utilizar el ibuprofeno, que es el Doloral, que es analgésico, antiinflamatorio y antipirético. Lo malo que solo viene vía oral, no hay intramuscular. Muy bien. ¿Se entendió este cuadrito, doctores? ¿Sí? ¿Se entendió, doctores? Sí, doctor. Ya. No hay ninguna pregunta sobre el cuadro, diga. El de color verde son los famosos AINES. Los dos primeros tienen acción antipirética, en cambio los que están por debajo de esos dos solo tienen acción analgésica y antiinflamatoria. También utilizamos algún tipo de medicamentos que sirven para los vómitos. Llámese el dimidrato, el famoso Gravol, que también es antiemético y antiverginoso antes de las comidas. Vienen de presentaciones de 50, de 100 miligramos, vía oral, intramuscular y endovenoso. Se puede dar cada 6 horas y cada 8 horas. La metoclopramida, que es un antiemético también, es un gastrocinético. Se puede dar 10 miligramos vía oral, intramuscular y cada 8 horas. Si en algún momento estos dos no funcionan, tenemos el ondansetron, que es antiemético. Se utiliza especialmente en pacientes con problemas neoplásicos o en quimioterapia. Y se da cada 12 horas. Entonces, estos tres primeros medicamentos se utilizan especialmente como antieméticos, sobre todo para vómitos y náuseas. Hay dos medicamentos, dexametasona e hidrocortisona, que son corticoides, que se utilizan especialmente como antiinflamatorios y como para efectos de reacción anafiláctica. En la dexametasona el efecto es más lento, pero dura más tiempo. Y la hidrocortisona el efecto es más rápido, pero su efecto es corto. Entonces tenemos medicamentos para las náuseas y vómitos y medicamentos como antiinflamatorios y sobre todo para reacciones anafilácticas. Vamos a hablar sobre anestesia regional. La anestesia regional, ya desde la parte pre-inca se utilizó la cocaína, la coca como un anestésico. Posteriormente en Alemania se utilizó un anestésico local, la procaína, el doctor Kohler en 1884, y por primera vez en 1890 el doctor Biet utilizó la anestesia regional. En el Perú, el doctor Alberto Parton Thompson fue el primero que utilizó la anestesia regional en el Hospital 2 de Mayo.
El doctor Alberto Barton Thompson fue el mismo que descubrió el agente patógeno de la enfermedad de Carrión, la Bartonella bacilliforme. Fue el que descubrió y al mismo tiempo el que impulsó la anestesia regional en el Perú. Dentro de la anestesia regional o neuroaxial tenemos dos tipos, la anestesia raquídea, la raquídea también llamada intradural o espinal, se aplica a nivel del espacio subaracnoideo, dosis baja, y la instalación es rápida. A diferencia del otro tipo de anestesia neuroaxial, que es la epidural o extramural o peridural, que se aplica a nivel del ligamento amarillo, y la dura madre, que sería la epidural, extradural o peridural. Serían los dos tipos de anestesia neuroaxial, la raquídea o la epidural. Vamos a ver un video de un paciente en la cual se está aplicando la anestesia. ¿Se ve el video, doctores? ¿Sí, doctores? ¿Se ve? ¿Sí? No. Y acá se está aplicando una anestesia neuroaxial, en este caso anestesia epidural. Muy bien. ¿Y cuáles son las indicaciones de esta anestesia? Sobre todo en ginecológicas, en cesáreas, en el trabajo de parto, en cirugías de traumatología a nivel de la cadera, rodilla, miembros inferiores, en cirugías urológicas, de próstata, en cirugías de apendicitis, no complicadas, sobre todo hernias inguinales, cirugías perianales, en anestesia combinada, en la famosa anestesia combinada en la cual utilizamos anestesia general con anestesia neuroaxial, en este caso epidural. En el manejo del dolor, sobre todo también. ¿Y cuáles serían las complicaciones? Hay complicaciones intraoperatorias cuando estamos colocando la anestesia regional. Un bloqueo espinal simpático que produce una hipotensión, bradicardia, puede llevar a convulsiones, disnea y un paro cardiorrespiratorio. Las complicaciones leves intraoperatorias pueden ser náuseas y vómitos. Las complicaciones post aplicación de este tipo de anestesia pueden ser cefalea, postpunción, hematoma en el lugar de donde se produjo la aplicación de la anestesia. Si no se hace una adecuada sexia, limpieza, se puede producir sepsis, abscesos, meningitis, y cuando se compromete algún tipo de nervio, puede producir parestesias. Estas serían las complicaciones post procedimiento. Las contraindicaciones, sobre todo en coagulopatías, alergia a la anestesia, shock hipovolémico. En pacientes chocados con shock hipovolémico no es recomendable la colocación de este tipo de anestesia porque aumenta este shock. En presión intracraneales, infecciones a nivel del sitio operatorio, neuropatías y rechazo del paciente. Todas estas son contraindicaciones para realizar este tipo de anestesia neuroaxial. Vamos a ver otro video también, en la cual ¿se ve el video, doctores? ¿Sí? Sí, Doctores, ya. Este doctor. paciente, ya, se está viendo este otro tipo de también es un tipo de anestesia en la cual el médico está preparando todo su material. Cuando van a colocar anestesia regional, también es importante que el médico esté preparado porque en algún momento no puede pegar la anestesia o puede haber algún tipo de complicación. Entonces va a ser necesario entubar al paciente, pasar de anestesia regional a anestesia general. Por eso que en este caso el anestesiólogo está preparándose en el caso que podría haber algún tipo de complicación con la anestesia regional.
Está evaluando su máquina de máquina para la ventilación. Está viendo que funcione. Segundo, va a monitorizar el paciente. Es importante ver las funciones vitales, cómo está su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, cómo está su saturación, cómo está su temperatura. Es importante. Una vez que se ha monitorizado al paciente, en este caso el anestesiólogo ya se prepara para hacer su colocación de la anestesia regional. Va a hacer una limpieza, una cuadro de asexia, antisexia. Más limpieza centrífuga. Ya señaló el lugar donde va a ser colocada la anestesia. Coloca sus campos estériles. Carga su anestésico para infiltrar. Marca el lugar donde se va a colocar la anestesia, raquidia, en el espacio subaracnoideo, especialmente para cirugías de apéndice, para hernias, para fístulas perianales. Se utiliza la anestesia raquidia de preferencia. Va a ver el líquido cefalorraquídeo. Ve que está en el lugar correcto. Y va a colocar la anestesia, ¿sí? Ubiacaína, especialmente la que utilizan. Está pasando lento la anestesia. El anestésico está pasando lento para evitar efectos colaterales. Sería un ejemplo de anestesia regional o neuroaxial, ¿eh? En este caso, tipo anestesia raquidia. Las neuroaxiales son raquidia y epidurales, los dos tipos de anestesia. Para cirugías, llámese cesáreas, llámese cirugías de apendicitis no complicadas, ¿cierto? Ya. Vamos a hablar de los anestésicos. ¿Alguna pregunta sobre la anestesia regional? ¿Alguna duda, doctores? ¿Alguna pregunta? Doctores, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre anestesia regional? Doctores, ¿alguna pregunta? No, ¿No? ninguna, No. doctor, está claro. Ya. Muchas gracias. Ya. Entonces vamos a hablar sobre anestesia local. Ya. Dentro de los anestésicos locales son anestésicos que van a ser localizados en forma transitoria y tienen que ser reversibles. Van a interrumpir la conducción nerviosa.
tenemos dos tipos de anestésicos locales. El grupo de las amidas y los grupos de los ésteres. Los que más se utilizan son el grupo de las amidas. En este caso tenemos la lidocaína al 1% y al 2%. Tenemos la bupivacaína al 0,25% y al 0,5%. Estos medicamentos del grupo amidas son los que tienen menos efectos tóxicos. Por eso son los que más se utilizan. Se degradan a nivel de hígado, a comparación de los ésteres, en la cual son más tóxicos y producen más efectos adversos. En cuanto a los ésteres, tenemos la benzodecaína y la tretacaína. Pero como le digo, los más utilizados son las del grupo amidas, lidocaína y bupivacaína. ¿Cuáles son las indicaciones? Especialmente para suturas, biopsias, drenaje de accesos, función de líquido raquídeo, derrame pleural, para paracentesis, uñas encarnadas o curaciones complejas. En este caso se utiliza lo que son anestésicos locales. Sobre todo las suturas, ¿sí? Lo que más común vemos en el internado, en el SERUM. Los drenajes de acceso también es importante, sobre todo en accesos de nivel de accesos complicados, en la cual hay que dejar un dren. Ya. De estos anestésicos locales, como le mencionaba, tenemos la lidocaína y la bupivacaína. La lidocaína es la que más se utiliza. Vienen en presentaciones de un 1% y 2%. Es recomendable el del 2% diluir. El periodo de latencia es más o menos en 5 minutos. Entonces, coloco la anestesia, voy preparando mis guantes, mi gasa, mi sutura, en ese momento hasta que haga efecto. El tiempo de duración aproximadamente de la lidocaína es más o menos de 30 a 60 minutos. Y dosis máxima es de 30 miligramos por kilo de peso. Es neurotóxico. Entonces es importante, si tenemos el lidocaína al 2%, diluir en cloruro de sodio. El otro medicamento anestésico local tenemos la bupivacaína, que viene de 0,25% a 0,5%. El periodo de latencia es un poquito más largo, es de 10 a 20 minutos, pero su duración es de 60 a 180 minutos. La dosis máxima es 2 miligramos por kilo de peso y es cardiotóxico, neurotóxico. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo van a actuar? En primer momento van a actuar sobre el dolor. Posteriormente va a suprimirse la parte de la presión, la parte táctil. Y lo último que se va a perder es la motricidad, el movimiento. En esa forma, primero se pierde la analgesia, la sensación del dolor, la presión, y por último se pierde la motricidad. Esa es la secuencia de la acción de los anestésicos locales. Vamos a ver un video en el cual cómo vas a infiltrar al paciente. Importante. Tenemos que preparar el material, las jeringas. En este caso va a utilizar dos tipos de jeringas. Una jeringa para infiltrar superficialmente, una jeringa de tuberculina de 1 mililitro, también llamada jeringa de tuberculina, que sirve para hacer un abón. Después
Tenemos una jeringa de 3, más o menos de 3 centímetros a 5 centímetros, en la cual vamos a hacer una infiltración más profunda. Pues acá tenemos dos tipos de jeringas, una de 1 mililitro y otra de 3 mililitros, o 3 centímetros. Uno va a ser para una anestesia superficial por tener una aguja más pequeña y el otro es para infiltrar más profundo. Se eliminan las burbujitas, el aire. El temor del paciente sobre todo es por el tamaño de la aguja. Por eso que a veces se recomienda infiltrar primero con una aguja de 1 mililitro. Vamos a hacer ya se hizo la limpieza donde vamos a infiltrar. Ponemos el bisel de la aguja hacia arriba, un ángulo de 15 grados. Se introduce la aguja en el tejido celular subcutáneo. Aspiramos para comprobar que no estemos en algún vaso y luego se infiltra. Se infiltra, se va infiltrando y se va retirando. Se va infiltrando, se forma un abón, y después eso se va a ir retirando la jeringa, poco a poco. Una jeringa de tuberculina, de 1 mililitro. Igualmente, los infiltrados se debe hacer en ambos extremos, en forma angular. Se aspira para ver que no estemos en un vaso. Se hace el abón. Un infiltrado a nivel tejido celular subcutáneo. Muy bien. Se retira la aguja de 1 mililitro o de tuberculina. Luego vamos a infiltrar con la jeringa de 3 mililitros para un infiltrado más profundo, para llegar a capas muscular, aponeurosis. Siempre el bisel hacia arriba, el bisel de la aguja hacia arriba, es una aguja del número 21 y se comienza a infiltrar. En ángulo de 30 grados, se aspira para comprobar que no estemos en un vaso y se hace una infiltración más profunda. Se infiltra y se va retirando, se infiltra, se va retirando. En este caso ya hemos llegado hasta tejido muscular, aponeurosis, ¿sí? En la primera solo hemos llegado a tejido celular subcutáneo. Una infiltración angular. Es un tipo de infiltración angular. Siempre se aspira para ver que no haya ningún vaso. Se va infiltrando, se va retirando. Se va infiltrando, se va retirando. Igualmente al otro extremo. Se aspira, se infiltra poco a poco. Un ángulo de 30 grados en relación al tejido y se va retirando. Esta es la forma como debemos infiltrar el anestésico local, llámese lidocaína, al 1% o al 2%. Ya, como le mencionaba, es importante, al momento de introducir, siempre el bisel tiene que ir hacia arriba. Hay que ver si estamos en un vaso, aspirar
y luego infiltrar y retirar poco a poco dentro del procedimiento. Es importante. Ahora, los infiltrados podrían ser de diferente forma. Puede ser angular. Esta es la lesión y al nivel del ángulo podemos infiltrar en ángulo de 30 grados, forma de abanico. Esto sería el infiltrado angular. Agarro el borde del ángulo e infiltro. En ángulo de 30 grados, hacia arriba, al centro y hacia abajo. En forma de abanico, equidistantes. Otra forma de infiltrado sería perilesional o poliédrica, en la cual voy a bordear toda la lesión. Empiezo en un ángulo y voy bordeando la lesión. Sería perilesional, ¿sí? En forma de un poliedro. Y hay otro infiltrado que es en los bordes, al nivel de los bordes. Infiltro los bordes de la herida, sobre todo en heridas irregulares, en la cual hay fracturas. En ese caso voy infiltrando los bordes, ¿sí? Siguiendo los bordes de la herida. Este paciente tiene una fractura, aparte que tiene una herida, tiene una fractura del hueso cubital y hay que infiltrar. Otro tipo de anestesia es la troncular, sobre todo a nivel de los dedos. Se utiliza tanto en la parte interna como en la externa. De preferencia no utilizar adrenalina en zonas terminales. Esto sería un anestésico troncular. Y en cuanto a las complicaciones, hay que tener mucho cuidado con estos pacientes, ¿sí? Las complicaciones locales serían neurotóxicas. Pueden producir una celulitis por no hacer una limpieza adecuada, el edema por infiltrar en zonas donde hay este tejido inflamatorio, puede formarse un hematoma si compromete un vaso, y las complicaciones sistémicas serían las reacciones anafilácticas. En este paciente hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando el paciente presenta cuadros de prodromo. El paciente va a mencionar que tiene un sabor metálico, hay alteraciones visuales, va a haber un poco de temblores, fasciculaciones, y va a llegarse a la pérdida de la conciencia. En algunos casos puede llegar al coma y paros cardiorrespiratorios. Entonces, al colocar los anestésicos hay que estar evaluando al paciente cómo va. Si el paciente me dice que tiene alteraciones visuales, tiene mareos, tiene un sabor metálico, y a eso se acompaña temblores o agitaciones psicomotoras, posiblemente el paciente está entrando a un shock anafiláctico. Hay que tener mucho cuidado, porque si no lo controlamos, ese paciente puede llegar al coma y al paro cardiorrespiratorio. Muy bien. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Una duda? Doctores, ¿alguna pregunta? Doctores, Está ¿alguna claro, pregunta? doctor. Ya, muchas gracias. Entonces, con eso terminamos la exposición de hoy día. Gracias, nos vemos. Gracias. Gracias, doctor. Gracias a usted, doctor. Gracias.